Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta círculo y la herramienta polígono y vamos a ver que son muy similares, solo tienen alguna pequeña diferencia. La herramienta círculo se activa haciendo clic sobre ella y también podremos activarla con su tecla de acceso directo, que es la C. Tanto con la herramienta círculo como con la herramienta polígono, al crear esos elementos tendremos que definir el punto inicial, el punto y final, que básicamente estamos definiendo el radio, dónde empieza el radio, dónde acaba el radio, y a partir de ahí se creará la figura, pero también tendremos que definir el número de lados que tiene. Un polígono ya sabemos que tiene un número definido de lados y sabemos que un círculo tiene infinitos lados. Pero a efectos prácticos aquí no se van a dibujar círculos con infinitos lados, sino con un número finito de lados. Yo puedo definir esos lados antes de hacer el primer clic con la herramienta. Puedo, por ejemplo, teclear un 20 y vemos que aquí abajo a la derecha se va colocando ese número y si le doy a Enter se me creará un círculo de 20 lados. Si yo pongo 10, se me creará un círculo de 10 lados. Fijaos que en el círculo, en la herramienta, ya se va viendo que va dejando de tener el aspecto de un círculo y ya se parece más a un polígono. De hecho, si reducimos el número de lados, por ejemplo, a 5 y le doy a Enter, pues esto sería ya un pentágono. No se asemejaría a un círculo visualmente, que es lo que queremos. Entonces vamos a elevar el número de lados para que parezca un círculo. Vamos a poner, por ejemplo, 25. Esto se parece más a un círculo. Yo haría el primer clic y ahora ya definiría el tamaño del radio. El tamaño del radio lo puedo definir con el ratón a buena vista o teclearlo con el ratón. Para teclearlo simplemente introduciría el radio. Vamos a poner que quiero un radio de 8. Introduzco un 8 y le doy a Enter. Y se me ha creado un círculo con el número de lados que le he dicho, de 25 lados y de radio 8, ¿vale? Con la herramienta polígono trabajaríamos exactamente igual. ¿Cuál es el número óptimo de lados que le debo de poner en un círculo? Pues realmente no hay un número óptimo. Deberemos de buscar una solución de compromiso entre tener el mínimo número de lados y que parezca un círculo. Por ejemplo, con 25 lados, bueno, esto se parece a un círculo, pero sigue teniendo un aspecto poligonal. Ya lo afinaremos más o lo afinaremos menos, dependiendo de cómo nos quede a la vista o cómo lo necesitemos. Es importante que el número de lados del círculo sea lo mínimo posible, porque después esta aplicación tiene un motor 3D que tiene que mover todos esos elementos. Entonces, si hacemos círculos que tengan 100 lados o tengan un número disparatado de lados, a la aplicación le va a costar mover. Cuando me refiero a mover, me refiero a esto. O sea, que trabajemos en este entorno 3D y se mueva con fluidez. Entonces ya os digo que tenemos que buscar esa relación. También va a depender de lo cerca o lo lejos que estemos del círculo. Si estamos muy lejos del círculo, por ejemplo esta distancia, esta será la perspectiva que nosotros estemos utilizando para ver el modelo, pues igual necesitamos menos lados, pero si estamos mucho más cerca, por ejemplo si estamos trabajando y la vista que vamos a ver va a andar por aquí, es decir, vamos a ver estos elementos muy grandes, igual tendríamos que poner más lados. Entonces es una solución de compromiso. Vamos a ver que si activamos la herramienta polígono vamos a trabajar igual. Puedo definir el número de lados, voy a poner por ejemplo 6 y le voy a dar a Enter y voy a hacer clic y puedo definir el radio. El radio lo puedo definir haciendo clic o introduciéndolo con el teclado. Voy a hacer un polígono de 6 lados con radio 9, por ejemplo. Le doy a Enter y ya lo tengo ahí. La diferencia principal en el uso de estas dos herramientas es que cuando creamos un polígono, yo voy a poder definir si el polígono va a estar inscrito o circunscrito a la circunferencia que define el radio que yo estoy definiendo, ¿vale? Eso no lo puedo hacer con el círculo, solo lo puedo hacer con la herramienta polígono. Inscrito. Entonces, ahora mismo el polígono está circunscrito a el círculo que yo estoy definiendo con este radio, lo podéis ver en la imagen. Y si yo pulso la tecla control, que nos pone aquí, nos da aquí la pista, si yo uso la tecla control, la pulso una vez, el polígono se definirá de manera circunscrita al círculo. Le doy aquí y ahí ves el cambio, ¿vale? Ahora el polígono está por fuera de la circunferencia, tocando la circunferencia, y si pulso control, el polígono está por dentro. ¿Cuál es la opción que tengo que elegir? Pues la que necesitemos en el momento, de acuerdo a lo que estemos diseñando en ese momento, ¿vale? Realmente utilizar uno u otro da igual, simplemente atiende a criterios de diseño. En cualquiera de los dos casos, tanto cuando creo una circunferencia como cuando creo un polígono, si pulso control más o control menos, aumenta el número de lados o disminuye el número de lados. Esto ocurre también con la herramienta círculo. Puedo darle a control más o a control menos. Lo que pasa es que aquí no se termina de apreciar, ¿vale? Hasta que no lleguemos a pocos lados. Ahora sí ya lo vamos apreciando.
¿Vale? Entonces, esta sería la forma de trabajar con círculos y con polígonos. Definimos un punto, definimos el radio, definimos el número de lados. Bueno, eso lo haríamos primero, definiríamos el número de lados y luego definiríamos el tamaño. Y luego, si es un polígono, podemos definir si el polígono va a estar circunscrito al círculo que estamos definiendo o inscrito a ese círculo, ¿vale? Ahora vamos a ver qué diferencia tenemos en los objetos que creamos si lo creamos con la herramienta círculo o si lo creamos con la herramienta polígono. Vamos a borrar estos elementos que hemos creado. Los selecciono y le doy la tecla suprimir. Y voy a crear un círculo, por ejemplo, de 8 lados y de radio, por ejemplo, 5. Y ahora voy a crear un polígono, lo mismo, de 8 lados. Le doy a control más y control más. Y de radio 5. Vale, ya tengo los dos elementos iguales y ahora voy a utilizar la herramienta extrusión, que ya veremos en otro vídeo cómo se utiliza, para darle pues volumen a estos elementos. Vemos perfectamente la diferencia. ¿Qué ha pasado? Pues que los lados que se generan con la herramienta círculo, cuando se extruyen, es decir, cuando el plano de círculo adquiere volumen, vemos que están alisados y suavizados, mientras que los de un polígono no. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer con esos elementos que creemos, tendremos que pensar si nos viene mejor utilizar la herramienta círculo o nos viene mejor utilizar la herramienta polígono. Como vimos en otros vídeos anteriores, yo puedo procesar estos elementos de aquí para que se parezcan a estos o procesar estos de aquí para que se vean como estos, ¿vale? Eso podemos cambiarlo en cualquier momento. Pero si de antemano ya sabemos cómo lo vamos a querer, pues nos podemos ahorrar trabajo utilizando la herramienta círculo o utilizando la herramienta polígono según lo que queramos hacer. Voy a darle a control Z y voy a dejar esto así. Y ahora lo último que vamos a ver es cómo utilizar los mecanismos de inferencia que tiene SketchUp para aprovecharlos a la hora de crear estos elementos. Esto siempre funciona para todas estas herramientas de creación. Yo, por ejemplo, si selecciono la herramienta polígono que tenemos aquí, puedo irme a cualquier elemento y utilizar las inferencias que me ofrece. Por ejemplo, si me voy aquí, me ofrece dibujar un elemento en la cara. Lo puedo dibujar aquí dentro o me puedo salir fuera. Si yo quisiera dibujar un elemento que fuera paralelo a esta cara, pero fuera de ella, simplemente la toco, pulso la mayúscula y me voy fuera. Y aquí estoy dibujando un elemento que es perfectamente paralelo a ese elemento. Ocurre lo mismo en cualquier cara, ¿vale? Puedo hacerlo. Me puedo ir también a una arista y con la mayúscula bloqueo la dirección de inferencia en la dirección de la arista y me voy aquí, ¿vale? Entonces siempre podemos utilizar todos los mecanismos de inferencia. Igualmente podemos utilizar inferencias respecto a los ejes. Si yo quiero crear un polígono o un círculo perpendicular al eje verde, pulsaré la tecla cursor izquierda y se me bloquea la inferencia de manera que el elemento que cree será perpendicular al eje verde y lo puedo crear donde quiera. Puedo utilizar cualquier otro elemento también como inferencia. Esta sería la forma de crearlo. Si quiero que sea perpendicular al eje rojo, utilizaré el cursor derecha. Y ocurre lo mismo, puedo utilizar el resto de elementos. Y si quiero que el elemento aparezca en el plano perpendicular al eje azul, pulsaré el cursor arriba. Y de esta manera estoy utilizando pues inferencias a los ejes. Si lo que quiero es, por ejemplo, utilizar una inferencia para que me dibuje un elemento en el plano que estoy seleccionando, pero fuera de ese plano, es decir, paralelo, ¿vale? No en la cara, no en el plano solo de esta cara, sino paralelo a este plano, pues la opción que tengo que usar es pulsar el cursor abajo. Y se me bloquea la inferencia en la cara o paralela a ella. Entonces me puedo ir a cualquier sitio y generar ahí un elemento. Lo puedo hacer aquí también. Y me puedo venir aquí y crear este elemento de esta manera. Entonces, bueno, con esto ya hemos visto cómo utilizar la herramienta círculo y la herramienta polígono con todas sus opciones. Hemos visto cuál es la diferencia entre las dos y también hemos visto cómo aprovechar el mecanismo de inferencia que nos ofrece SketchUp para utilizar como referencia a la hora de crear estos elementos los objetos que ya existen en nuestro espacio 3D o inferencias sobre los ejes. Pues nada más, un saludo.